Bueno, otra vez estamos juntos. Una vez más agradecer a la CEPAL por la oportunidad de poder poner en la web este proyecto de el seminario taller formulación básica de proyectos. Les agradezco a todos los que han venido siguiendo estos módulos que hemos venido desarrollando. Ya este sería el noveno módulo, la novena sesión, creo. Y con esto hoy estaríamos terminando lo que tiene que ver con la formulación de proyectos, específicamente con presupuestos. Me he presentado en otras ocasiones, de nuevo, mi nombre es Felipe Montaña, Felipe A. Montaña Guzmán, conocido en el mundo académico o en donde me desarrollo actualmente como Pacho Montaña. El contenido que veníamos desarrollando desde un principio había sido todo lo que tiene que ver con los componentes del proyecto, las características, los ciclos de vida. Ahondamos un poco en la parte de la metodología de marco lógico, porque es una metodología que tiene que ver, que sirve tanto para proyectos de tipo social como para proyectos de inversión en la producción de artículos y servicios. Luego vimos lo que tiene que ver con el estudio técnico del proyecto, que es donde venimos desarrollando estos últimos tres módulos. Y básicamente lo que hemos visto en el estudio técnico son cada uno de los componentes que son necesarios tener en cuenta para realizar el plan financiero del proyecto. Eso lo denominamos el presupuesto y es lo que hemos venido trabajando en la sesión anterior. Hemos trabajado con lo que tiene que ver con presupuesto, que según veíamos en la sesión anterior, una serie de conceptos que venían del estudio de lo que tiene que ver con el modelo de negocio. Entonces veíamos cómo en el modelo de negocio nosotros habíamos determinado, de acuerdo al modelo Canvas, y las preguntas eran qué producir, cómo lo voy a producir, es decir, perdón, en dónde lo voy a producir, cuánto esperamos producir. Y adicionalmente hablábamos que para efectos didácticos de este presupuesto que hoy vamos a desarrollar de manera muy corta, muy sucinta, pero que ustedes en el formato pueden ir agregándole valores y filas dependiendo de lo que ustedes vayan a desarrollar. El modelo, el formato que vamos a utilizar hoy está desarrollado en Excel. Es un modelo muy sencillo, es una hoja de cálculo que está relacionada a las fórmulas y que ha sido enviado junto con el resto de material para que ustedes puedan utilizarlo. Como les decía, ustedes pueden, lo hemos trabajado muy sucinto, muy corto, muy comprimido por motivo de tiempo. Normalmente la elaboración del presupuesto nos puede llevar unas 10 horas de trabajo. Hoy lo vamos a tratar de desarrollar en una hora. Y lo que vamos a colocar son los diferentes componentes que vimos en la sesión anterior y que estamos recordando aquí. Entonces, les recuerdo, vamos a trabajar sobre un negocio que lo que esperamos montar es venta de bebidas refrescantes y rehidratantes en un polideportivo que está alejado 2 kilómetros del casco urbano. Detectamos la necesidad porque estaban viendo que quienes practican deporte están disminuyendo, lo atribuíamos a una posible falta de hidratación adecuada, de recuperación de sales minerales, y adicionalmente encontramos que no habían tiendas cercanas que pudieran distribuir u ofrecer un producto refrescante. Como producto determinamos didácticamente que vamos a vender jugos o aguas saborizadas que tengan algo de sales minerales. Entonces hablamos que esperábamos vender, el producto es vender en vaso desechable porciones de 250 mililitros y que se hizo un pequeño sondeo, un estudio de mercado en el que contamos bolsas y latas bolsas y botellas plásticas y encontramos que el consumo era aproximadamente de 300 en promedio, porque encontramos que en algunas ocasiones eran 500, en otras 200, el promedio nos dio más o menos 300, entonces determinamos que vamos a vender 300 vasos de 250 mililitros y esperamos realizar aguas o jugos saborizados de piña, de lulo y limonada, que son bebidas normalmente refrescantes.
esperábamos producir en una bodega, en un garaje de la casa que puede ser adaptado, pero que esto nos va a generar un arriendo, no del local, sino la junta administradora del polideportivo determinó que lo arriendan, que lo permiten, pero que nos van a cobrar una tasa de 300.000 pesos. Esas son las condiciones iniciales con las que vamos a trabajar. Y luego encontramos que, ¿cómo vamos a producir? Pues vamos a hacer una compra de fruta, un porcionado, lo vamos a licuar, vamos a adicionar el agua purificada, vamos a comprar agua de botellón para no tener que hervir ni purificar y no tener que hacer todo ese proceso. Se hace la licuefacción, luego se hace un colado, se empaca en botellones de 25 litros para luego verterlos en los vasos para no manipular ninguna otra forma de, de elementos que puedan generar contaminación. Entonces lo que vamos a hacer es un botellón y se va a verter el agua, entonces vamos a utilizar botellones de 25 litros, que entre otras cosas nos sirven porque hablamos de que eran 20 litros de un sabor, 20 litros del otro, y entonces nos sirven, se adecuan a nuestras necesidades. Luego lo colocamos a refrigeración porque pues la gente espera tener bebidas refrescantes refrigeradas, obviamente. Y listo, ya vamos a llevarlo al polideportivo. ¿Con qué vamos a producir? Pues vamos a necesitar una serie de implementos como agua filtrada por botellón, fruta, panela, agua. Vamos a necesitar una licuadora industrial, vamos a utilizar botellones y vamos a necesitar un mesón de acero. Aquí me faltó colocar, no lo veo, que vamos a necesitar un refrigerador o un congelador, uno de los dos. Bien. Aquí lo tengo, un con enfriamiento. Ok, entonces, muchas gracias. Eh, este estudio técnico del proyecto nos permite determinar, como les decía desde la sesión anterior, el cuánto, dónde, cómo y con qué. ¿Por qué? Porque esto es lo que vamos a trasladar a nuestros costos. Esto es lo que nos va a permitir determinar la parte financiera, los costos que vamos a tener. Hablábamos la vez pasada que debemos hacer unas políticas financieras, unas políticas de ventas y hacer la preparación del presupuesto, que básicamente ya es la elaboración de lo que se denominan estados financieros. Bien, teniendo este marco de referencia y habiendo hecho el enfoque ya con respecto a lo que hemos visto en la sesión anterior, entonces vamos a trabajar con una hojita de cálculo que tenemos para que podamos eh, determinar cómo va a ser. Es una hojita muy sencilla, como les decía al principio, es una hoja con unos costos básicos para el ejemplo que hemos trabajado, porque si hiciéramos un detalle podríamos proponer una fábrica de yogures y eso requiere una inversión alta, por lo tanto no se recupera en un año y tendríamos que hacer proyecciones financieras. Quienes quieran hacer un presupuesto mucho mayor, más elevado, les sugiero por favor que en internet hay cantidad de páginas donde les muestran cómo se hace un presupuesto financiero ya un poco más detallado, con partes técnicas que tienen que ver con el cómo trabajar ese presupuesto. Bien, ok. Entonces, hablamos que nosotros estamos trabajando con las proyecciones y necesitamos determinar lo que tiene que ver con el qué, con qué y cómo vamos a producir. Entonces, como nosotros ya lo tenemos establecido aquí, arranquemos. Sin más, entonces vamos a trabajar de una vez con la hoja de cálculo. Habíamos hablado que nosotros tenemos, dentro de los conceptos que habíamos trabajado, tenemos una maquinaria de equipo, eso se llaman costos directos de fabricación y son inversiones. Recuerden de nuestro módulo anterior, del módulo 8, que hablábamos que vamos a necesitar invertir un capital antes de iniciar el trabajo. Recordemos, por favor, un poco más atrás. Recordemos que nosotros hablábamos de
las etapas del proyecto. Y hay unas etapas que son de inversión, preinversión, luego ya de trabajo como tal. Entonces, ese capital lo que vamos a hacer es que tenemos aquí la inversión en una maquinaria. Esa maquinaria, pues sencillamente vamos a comprar una licuadora industrial y estuvimos sondeando, así por encima, cuesta 1.250.000. Luego nosotros vamos a comprar una estufa semi-industrial porque requerimos algunas frutas hacerles un pequeño trabajo de cocción, porque si no se hace, no queda homogenizada y luego aparece lo que se denomina que la fruta se sentó y se queda en el fondo y tendríamos que estar agitándola. Entonces, por eso es necesario hacerle una pequeña cocción. Vamos a comprar una, es una semi-industrial, cuesta alrededor de 750. Luego vamos a comprar un refrigerador para frutas, porque dentro de las políticas, hablábamos la vez pasada, no vamos a estar comprando semanalmente la fruta, sino que vamos a comprar la del mes, porque vamos a aprovechar economía de escala si la fruta nos sale más económica. Bien, vamos a comprar entonces un refrigerador para frutas, este tiene un costo de alrededor de 1.800.000. Vamos a comprar un nevecón para bebidas, que es totalmente diferente. Ojo, el refrigerador, que sería más bien como un congelador, lo que va a tener es la fruta por debajo de los 0 grados y la va a tener congelada para que no haya degradación. Mientras que el nevecón es únicamente para enfriar los botellones de agua que vamos a llevar el domingo o el sábado al lugar deportivo. Eso es maquinaria y equipo. Eso es lo que necesitamos como maquinaria mínima para poder trabajar. Pero adicionalmente, nosotros vamos a requerir hacer unas inversiones como el mesón de empacado, necesitamos unas estanterías para poder dejar los materiales, unas sillas para los compradores, porque vamos a tener una mesita, un puestico bien adornadito, con unos mantelitos, y vamos a tener ahí los vasos, y donde la gente se pueda sentar, nuestros clientes. Esperamos nosotros también comprar una silla para el vendedor, que vamos a estar dos. Entonces vamos a tener una caja registradora donde vamos a ir llevando las cosas, una tabla para picar fruta. Vamos a comprar adicionalmente recipientes para la fruta porque pues no vamos a mezclar. Vamos a comprar 4 porque lo vamos a seccionar y los vamos a guardar congelados dentro de refrigerador, dentro de espacios que sean convenientes. Cuchillos que necesitamos para hacer el picado, vamos a comprar 2. Una olla con capacidad de al menos 20 litros para hacer la cocción que hablábamos hace un momento. Coladores grandes metálicos, vamos a comprar 4 para poder trabajar. Vamos a colocar un colador de tela para poder hacer un filtrado mucho más eficiente. Vamos a trabajar un termómetro digital porque es necesario controlar las temperaturas de nuestros productos. Entonces vamos a comprarlo. Vamos a comprar delantales plásticos para poder hacer un trabajo que sea aseado. Cucharones grandes para poder hacer las mezclas. Vamos a trabajar en base de plástico con tapa para poder guardar ahí algunas cosas. Y eso es lo que vamos a considerar como muebles y enseres, porque todos estos son muebles y enseres que nosotros vamos a trabajar. Vamos a trabajar también con una mesa para botellones que vamos a adquirir y vamos a comprar una mesa para atención a los clientes. De esas vamos a comprar 2 que son un poquitico más amplias y vamos a comprar básicamente estos son los implementos. Esto nos suma que nosotros para poder arrancar y atender nuestro negocio, recuerden que la vez pasada hablábamos que teníamos una maquinaria y unos insumos, y unos equipos. Estos equipos son los que yo necesito como mínimo para poder empezar a producir. Esto es lo mínimo. Y también un poco soñador, agregamos unas cosas, vamos a ver más adelante para qué. Esto nos dice que, bueno, vamos a necesitar una inversión de 8.552.000 pesos. Entonces uno dice, venga, un momentico, Pacho, vamos a vender solo 50 litros de bebidas, 50 litros, nada más, los vamos a vender en vasito plástico y vamos a estar en un puesto que vamos a ubicar en un polideportivo y son 8.552.000.
Sí, esa es la inversión que se necesitaría si queremos que funcione bien, siendo creídos y dejando todo totalmente listo. Ahora, recuerden que había un conceptico que nosotros estábamos trabajando que tiene que ver con las políticas que nosotros establecíamos. Entonces, hay unas políticas que nosotros habíamos hablado que tienen que ver con determinar la vida útil del proyecto. ¿Recuerdan esa parte? La vida útil del proyecto. Entonces, ¿cuáles son esas? Revisemos, por favor. ¿Lo recuerdan? Nosotros habíamos dicho que teníamos una serie de políticas y que debíamos establecer básicamente, como ya tenemos esto que es lo que queremos producir, nosotros queríamos saber como políticas la vida útil del proyecto. Entonces, nosotros tenemos aquí unas políticas que nos van a avisar. Entonces, miremos a ver, ¿cuáles son esas políticas? Nosotros en este momento, yo estoy diciendo son 8 millones. No tengo el capital. Si decido, voy a pedir un préstamo, puede ser, o vamos a invertir con alguien. Esos 8 millones no es que se vayan a perder, yo necesito recuperarlos. Aquí viene un concepto importante. En algunas ocasiones las personas, cuando montan un negocio, tenían ese capital y dicen, ah, sí, tengo que invertir 8 y ya. No, cuando yo invierto, cuando un empresario invierte, ese capital se debe recuperar. El capital es necesario que se recupere. ¿En cuánto tiempo? ¿Qué quiere decir eso? Recuperar es que cuando yo venda mensualmente, semanalmente o diario, debo destinar una pequeña porción de eso que yo estoy vendiendo, de las utilidades, para devolverme ese capital, porque si no yo lo estaría perdiendo. Quien invierte no puede perder. Tengan en cuenta eso. Por favor, ese es un concepto que muchas personas ignoran y que es muy importante que ustedes no lo hagan, porque ese capital ustedes pudieron haberlo vendido y ponerse a comerciar y así están recuperando. Entonces, que el capital yo lo tenía porque me gané una lotería, me gané un chance, por lo que sea, yo ya tenía ese capital, perfecto, listo, si ya lo tenía, muy bien, pero hay que recuperarlo, ese capital debo recuperarlo. Entonces, yo he decidido en este caso que en nuestro mensualmente debo pagarme durante 60 meses ese capital. Eso significa que yo voy a recuperar esos 8 millones en 60 meses. Eso significa que para recuperar mi capital, si alguien me hubiera prestado el dinero sin intereses, suponga que tengo un ángel inversor que me dijo, yo le doy el dinero y usted me lo devuelve y no le cobro intereses. Para recuperarlo en 60 meses, yo tendría que dividir la inversión en 60 y eso me da un valor de 142.000 pesos. ¿Qué significa eso? Que mensualmente yo debería sacar 142.000 pesos, ponerlos ahí y ahorrarlos para recuperar ese capital. Bien, eso es las inversiones. Esto es lo que yo necesito para iniciar mi negocio. Esta parte. Yo necesito todo esto para iniciar mi negocio. Necesito una inversión de 8.552.000, así como lo tengo planeado hasta ahora, y eso significa que debo recuperar 142.000, casi 143.000 pesos mensuales. Bien, ahora, recuerden que hablábamos que hay unas inversiones y hay unos momentos. Esto es lo que debo invertir antes de iniciar. Pero mensualmente yo voy a tener una serie de gastos. Entonces ahora, el mensaje es, necesito 142.000 pesos mensuales para pagar esa inversión. Pero también a eso tengo que sumarle unos gastos que yo tengo mensuales. ¿Por qué conceptos? Pues miremos, arriendo. Recuerdan que en el polideportivo me dejan vender, pero el polideportivo me va a cobrar
la administración me va a cobrar 300.000 pesos. ¿Por qué razón? Porque con ese capital ellos van a hacer mantenimiento de las instalaciones y necesitan reinvertir. Entonces me van a arrendar el lugar, me permiten vender ahí, me van a dar el permiso, pero me cobran 300 de arriendo. Bien, eso es una vez al mes y me cuesta 300. Luego yo voy a tener algunos conceptos en mi casa en donde voy a producir, como el agua. Eso es una vez al mes y tiene un costo. Ahí es donde le dicen, a espere, Pacho, usted dijo que el agua la íbamos a comprar embotellada, el agua de producción, pero ustedes necesitan lavar los implementos, hacer aseo al local y necesitan agua para los servicios públicos. Si ustedes deben tener una unidad sanitaria, un baño, van a tener necesidades y el agua que se utiliza en la descarga hay que pagarla, es un servicio público. Adicionalmente, voy a tener una licuadora funcionando que voy a pagar al mes y pongámoslo económico 50.000. Solo, bueno, una parte de las políticas es cómo va a funcionar el negocio. Jueves y viernes voy a trabajar en la compra y preparación. Sábado y domingo voy a trabajar en la venta en los lugares donde quede determinado. Entonces voy a tener compra y preparación y voy a tener venta. 4 días nada más. Entonces solo voy a trabajar con energía un día, por eso la coloqué económica. Bien. Adicionalmente, debo pagar un teléfono que adquirí un plan de 40.000 pesos para poder contactar las cosas. En total, eso me da a mí unos servicios públicos con un total de 150.000 pesos. Esos son gastos que yo debo pagar mensualmente. Debo cancelar, produzca o no produzca. Ojo, porque aquí ya empezamos a ver el concepto de costos fijos. Estos son costos fijos. El arriendo, el agua, la energía, el teléfono. El teléfono es un plan, es un fijo. Produzca o no produzca, es un costo fijo. La energía la coloqué relativamente económica, pero así yo no produzca, debo pagar una tarifa de energía mensual. Ahí está el costo fijo. Y el agua sucede exactamente lo mismo. Bien. Esto quiere decir que entonces nosotros tenemos aquí un costo de... bueno, adicionalmente, yo voy a hacerle mantenimiento a los equipos. Necesito el refrigerador, todo esto. Preveo que voy a tener un mantenimiento de equipos una vez al mes y creo que me puede costar 80.000. Y voy a generar una publicidad. Voy a pagar en una emisora que me hagan publicidad, que mire, y voy a pagar un perifoneo y eso me cuesta 50.000 pesos. Estoy colocando económico y corto, pues para que, como les decía, como efectos didácticos. Entonces, en esta parte yo ya tengo los costos indirectos. Por favor, volvemos a lo mismo. Lo común cuando estamos trabajando este taller presencial es, venga, Pacho, si yo estoy pagando esto porque son costos indirectos. Pregunta, háganse la pregunta. Yo puedo saber cuánto me vale en cada vaso de bebida. Puedo saber cuánto me cuesta la licuadora, cuánto le voy a sumar a la licuadora por cada vasito de bebida que yo estoy trabajando. Yo puedo decir, vea, este vasito que tengo acá, con bebida refrescante, rehidratante, de la licuadora puedo decir que la licuadora me costó 1.250.000, entonces esto tiene 3 pesos de esa licuadora. No lo puedo hacer, es un costo indirecto, porque puedo que produzca 1.000 vasos, como puedo que produzca 10.000 o 1.000.000, es un costo indirecto y no interviene directamente en el líquido que yo te estoy colocando, que es el producto que me van a consumir. Los arriendos, los servicios, el mantenimiento de equipo, los envases, todo eso son costos indirectos porque me costaron, pero el cliente no va a consumirlo, son costos indirectos. Luego entonces hablamos de la mano de obra. Bien, para efectos didácticos, la mano de obra, vamos a decir que vamos a trabajar por días. Voy a trabajar yo como emprendedor y le voy a dar posibilidad a alguien de que me apoye y me acompañe y obviamente le voy a reconocer por ese acompañamiento y porque es un trabajo. Ahora, yo voy a trabajar 4 días.
Entonces yo voy a trabajar 4 días porque voy a trabajar el jueves comprando, el viernes produciendo y sábado y domingo vendiendo. Pero la persona que me va a acompañar solo me va a acompañar el día de la producción y el día de las ventas. Entonces yo voy a tener solo 2 personas. Bien, eso hace parte, recuerden cuando hablábamos de las políticas, entonces eso hace parte de las políticas que nosotros habíamos hablado por acá, que yo debo determinar las políticas de ventas, de compras, de manejo, de amortización, de precio, trabajos temporales y todo lo demás. Entonces, ahí estamos hablando de esas políticas. Por eso hablábamos que es importante determinarlas antes. Supongan que yo hago el proyecto del Cañón del Conveima para el turismo. Supongan que tengo la aspiración de turismo internacional, entonces yo necesito un guía que sea bilingüe, que maneje el inglés por lo menos. Pero adicionalmente necesito que este guía conozca el Cañón del Conveima y si es turismo de aventura que sepa manejar equipos de escalar, que sepa manejar cordinos, carpas, que sepa manejar mosquetones y técnicas de escalado para que podamos trabajar con los turistas. La pregunta es, ¿me conviene contratar a esa persona tiempo completo o solo lo voy a contratar por cada grupo de turistas? Entonces ahí es donde están las políticas que yo debo definir. Esa persona necesitamos que esté permanentemente con nosotros. La pregunta es válida. Si yo pretendo promocionar mi producto en la web, posiblemente me van a estar contactando turistas extranjeros, dominio inglés. Entonces es posible que me convenga. En la página debo colocar en español y en inglés. Necesito la persona que maneje el inglés. Entonces, ¿cuál va a ser mi política? ¿Lo contrato solo para el sábado y domingo que vienen los turistas o para la temporada de vacaciones o lo contrato todo el mes? Quizás podrían decir lo contrato solo temporalmente, pero hay un riesgo. Con las contrataciones temporales es posible que a la persona le salga una mejor oferta de empleo y nos deja ahí colgando. ¿Y qué tan fácil es encontrar, en este caso mío del turismo en el Cañón del Convema, qué tan fácil es encontrar un turista, una persona que tenga dominio del inglés, que sepa escalar y que sepa manejar técnicas de ese estilo? Y que además sea amable con los turistas. Entonces, ahí es donde se piensa. En este caso, entonces, he propuesto un colaborador que va a trabajar, bueno, la cantidad es un colaborador que va a trabajar 12 días al mes. ¿Por qué 12 días al mes? Recuerden que les decía que una persona va a trabajar viernes, sábado y domingo. Quiere decir que son 3 días. Pero como es al mes, son 3 por 4, 12. Entonces son 4 semanas, son 12 veces que va a trabajar. Se ha determinado que le vamos a pagar 40.000 pesos por la jornada y el concepto pues, es eso, el salario. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Ahora, esto me da un subtotal de 480.000 al mes. Es sencillo. Yo estoy multiplicando una persona por 12 jornadas a 40.000 pesos cada una, me da 480.000 que le vamos a dar. Y yo, que soy el colaborador 2, voy a trabajar 16 días. ¿Por qué razón? Primero, hay dos cosas que se deben tener en cuenta. Voy a trabajar 4 días porque trabajo jueves, viernes, sábado y domingo. Y 4 semanas serían 16 días. En segundo lugar, me voy a asignar un salario de 40.000 también. Entonces, otro error común en los emprendedores es que tienden a revolver dinero del negocio con su salario. Es un error grave. Por favor, cuando inicien un proyecto, fijen un salario. Sean conservadores económicamente. Me hago entender. En algunas ocasiones hemos evaluado proyectos donde la persona dice, yo voy a ser el gerente del proyecto. Perfecto, va a ser el gerente. Ojo, gerente cuando tiene 3 personas incluido él. Entonces voy a ser el gerente de mi negocio. Está muy bien que se tenga una apropiación y una apropiación del cargo y se espere un nivel. Perfecto. Y como gerente me voy a ganar 3,5 millones.
y esperan tener ventas de 10 millones al mes y él se va a ganar 3 millones y medio. Está desangrando su negocio. Y viene el caso contrario. Yo soy el propietario. Venga, ¿y cuánto saca usted mensual? ¿Cuánto se gana al mes? No, 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 yo saco para mis gastos. No, señor. No, no. Económicamente no es conveniente, financieramente para el negocio no es conveniente. Fije su salario y páguese su salario. Lo demás son costos y gastos del negocio. Entonces, yo como propietario del negocio me he fijado que voy a trabajar 4 días y por cada día voy a ganarme 40.000 pesos mensuales. Eso quiere decir que yo tengo un salario mensual de 640.000 trabajando 4 días, ¿no? Ojo, no estamos trabajando una jornada normal, completa, y vamos a trabajar 4 días. Eso quiere decir que yo tengo acá un valor total mensual que yo necesito para cubrir. Ahora, por favor, este sería el total. ¿Qué estoy haciendo? Estoy sumando, en esta parte sumo los 480 de quien me colabora y sumo los 640 míos. ¿Por qué me aparecen aquí 1.702.000? Recuerden que yo les decía en la sesión anterior que la ley en Colombia dice que cuando yo contrato a una persona, debo cancelarles unos valores que aseguran la estabilidad de la persona ahora y después de que termine de laborar. ¿Qué significa eso? Estabilidad ahora. Salud. Debo cancelar un valor por salud. Si la persona se enferma estando trabajando para mi negocio, para mi proyecto, y yo no le tengo salud, la ley dice que el propietario es solidariamente responsable del restablecimiento de la salud del empleado. Eso significa que si yo no he pagado la aseguradora, la salud, pues yo tengo que incurrir en los gastos para que la persona esté bien. Si tienen accidente, se cancela un valor que se llama la ARL o la de riesgos laborales. Y esos riesgos laborales es que si la persona se accidenta, la ley dice por motivo u ocasión del trabajo. Eso significa, por ejemplo, la persona estaba en el cañón del Conveima y vamos hacia el cañón en el carro y el carro se volteó, se accidentó por ocasión y motivo del trabajo. De nuevo, la unidad de negocio o el propietario del negocio es solidariamente responsable por el restablecimiento de la salud integral de la persona afectada. Quiere decir que si yo no he pagado a la ARL y la ARL lo que hace es que si se accidentó, la ARL empieza a asumir todos los costos de hospitalización, recuperación hasta que la persona vuelva a laborar. Entonces, si yo no he cancelado la ARL, debo pagar todos los gastos. Entonces, es conveniente que se hagan esos pagos de parafiscales que se denominan, porque eso. Les decía en la sesión pasada, eso es alrededor del 52%. Entonces, lo que estoy haciendo es tomando el 1.200.000 por 1.52. Y entonces me da un valor total de 1.000.000. Y si lo paso a valor anual, pues me da 20 millones. Observen la dinámica de un negocio. Estamos hablando de vender 300 vasitos de jugo o de agua saborizada en un polideportivo, quien me va a colaborar una persona con una inversión de 8.700.000. Observen que esa dinámica genera un empleo, así sea temporal, por 20 millones al año. Observen cómo es la función de las unidades de negocio y cómo le aportan a la sociedad. Bien, habrán notado que todos los gastos lo estoy pasando a mensual. ¿Por qué razón? Porque es que debemos unificar. Yo no puedo decir es que se me va este gasto diario y no decirlo mensual, porque todos los cálculos los vamos a hacer al final del mes. ¿Cuánto recibo? ¿Cuánto debo pagar? Entonces es una parte importante que todos los gastos los lleven a un periodo de tiempo homogéneo. Hablen siempre de semanas, de meses, bimestres, trimestres o anuales. Los cálculos financieros, cuando se hace una proyección financiera a 5 o 10 años, se hacen anuales. Entonces todo debe pasarse mensual o anual. Si se puede anual, mucho mejor. Si se puede mensual,
también es excelente porque les permite determinar qué tanto capital van a necesitar mensualmente. De ahí que se llame flujo de caja y que se calcule para que la persona pueda saber qué capital necesita y cómo va a funcionar la dinámica del negocio. Bien, ya tenemos entonces los costos indirectos, tenemos la mano de obra y ahora vamos a mirar lo que llamamos un balance de gastos. Los balances de gastos es lo que yo consumo. Entonces son los insumos necesarios que yo consumo para mi negocio. Entonces yo tengo, ojo, observen esto, tapabocas. No por pandemia, sino porque es que cuando se entregan alimentos, se producen alimentos, es necesario tener tapabocas. Calculamos que vamos a tener a 500 pesos, vamos a comprar dos y eso me vale 1000 para producir por ahora. Guantes desechables, necesitamos a 702 también porque tenemos dos personas y eso nos da adicionalmente que necesito unos vasos desechables. Necesito vasos desechables. Esos vasos desechables hemos detectado que sale más o menos y que trae 48 vasitos. Eso me cuesta esto. Y eso me da que yo tengo a la semana un valor alrededor de 89,000 pesos y al mes 355,000. Bien, vamos con calma. Si han detectado alguna incongruencia, lo van revisando, que ya vamos para allá. Ahora, en insumos también necesito sales minerales, que me vale más o menos 2.500 para cada semana. Tengo también la fruta, que esperamos que consumamos en promedio 10 kilos, en promedio a 2.500, porque la estoy comprando por mayor. Necesitamos azúcar, vamos a necesitar 2 kilos. Y vamos a necesitar agua en botellón a 6.000, 3 botellones por semana. Estamos hablando por semana. Todos esto nos da que vamos a necesitar para producir semanalmente 140,000 y mensualmente 563,000. Observen que para producir y para realizar esa producción voy a necesitar alrededor de casi 900,000 pesos, un poco más de 900,000 pesos entre los insumos para poder atender el negocio y los materias primas. Bien, entonces ya tenemos costos indirectos, que fue la inversión inicial, que lo estamos trabajando muy suavemente. La mano de obra, que hacemos un cálculo alegre de 2 personas, una trabaja 3 días, el otro 4, no días, sino 3 jornadas y el otro 4 jornadas. Y ya tenemos ahora lo que yo necesito semanalmente para producir mis aguas saborizadas o aguas rehidratantes. Bien, entonces ahora es donde tomamos toda esta información. Tomo los costos indirectos, la mano de obra, el balance de gastos y todo esto lo traslado a algo que denominamos el flujo de caja. El flujo de caja no es otra cosa que colocar en una sola hoja qué me gasto y qué ingresos tengo. Entonces, primero, unidades al mes. ¿Cuántas vamos a vender? Nosotros dijimos que esperamos vender 300 por cada semana, lo que significa que podríamos tener alrededor de 1.200 al mes. Si nosotros colocamos 300 por 4 semanas, tenemos 1.200. Hemos determinado que esperamos vender el vaso en 1.500 pesos, porque es que no estamos vendiendo agua simplemente saborizada, sino que le estamos colocando rehidratación, sales minerales. Eso es un costo agregado. Entonces, como es un costo agregado, esperamos venderlo en 1.500. Eso quiere decir que si nosotros multiplicamos los 1.500 de los 1.500 de el costo del agua, del precio de venta, lo multiplicamos por los 1.200 unidades que esperamos vender al mes, creemos que vamos a tener unos ingresos de 1.800.000 mensuales. Bien, esos son los ingresos netos. Si vendemos los 300 vasos a 1.500,
vamos a tener unos ingresos de 1.800. Por favor, no estoy hablando de utilidad, hablamos de ingresos, 1.800. Pero resulta que nosotros tenemos de por allá de la primera hoja que tenemos 300.000 pesos de arriendo o construcción. Es decir, si es que hemos construido, pues vamos a sacar 300.000 para construir o arriendo, en este caso arriendo del lugar donde vamos a vender son 300.000. Y determinamos que toda la inversión inicial la íbamos a recuperar en 60 meses y para recuperar esa inversión debemos pagar 142.000 mensuales. Eso es un costo que ya salió, pero que nosotros necesitamos recuperar. Entonces, ese valor lo vamos a recuperar. Eso significa que nosotros tenemos unos costos de producción de alrededor de 442.000, los costos indirectos, ¿cierto? Y son costos fijos. Pero adicionalmente, la materia prima que depende del número de vasos que vayamos a hacer son 563.000. ¿De dónde la trajimos? Pues la trajimos aquí del balance de gastos, donde nosotros tenemos acá 563.000 de materia al mes. Bien. Y luego nosotros hablamos de que necesitamos un mantenimiento de 80.000 y la mano de obra al mes 1.700.000. Quiere decir que en total los costos fijos más los costos variables nos dan 2.788.000. Observen que simple lógica ya estoy mirando que espero vender 1.800.000 y los costos míos son de 2.788.000. Por favor, esta parte ténganla en cuenta y ténganlo muy presente porque muchos emprendedores dicen, no, esto no tiene lógica, si yo ya pagué la maquinaria, ¿por qué le voy a sumar los 142? Porque usted necesita recuperar esa inversión. Supongan que ustedes no tenían la maquinaria, sino que solicitaron un préstamo. Lo mínimo que necesitarían 142.000 pesos para pagar ese préstamo y hay que pagarlo. ¿Sí? Lo de materia prima y mantenimiento, pues vamos a ver qué hacemos, pero mínimo tendría que pagar eso. ¿Listo? Eso me cuesta producir 2.788.000. Pero nosotros habíamos hablado que íbamos a meter en publicidad 50.000 pesos mensuales y tenemos unos insumos. ¿Cuáles son los insumos? Recuerden en este balance que nosotros tenemos aquí 355.000 pesos de los insumos que son los vasos desechables, los guantes, los tapabocas, todo lo que necesitamos para producir. Esos son costos indirectos que se necesitan para la venta. Esos son costos de venta. Y dijimos por allá que vamos a pagar en gastos de aseo. Lo vamos a hacer nosotros en la jornada laboral y todo, pero necesitamos jabones, escoba, implementos y calculamos que mensualmente se nos van 50.000. Y adicionalmente tenemos unos gastos, recuerden que son gastos, no sabemos si lo podemos recuperar por servicios públicos de 150.000. Quiere decir que entonces nosotros tenemos un total de costos de 3 millones. ¿Por qué razón? Porque son estos 2 millones más, perdón, estos 2 millones, los 2.700.000 que son los costos, el costo de venta y lo que son los costos de venta. Y aquí tenemos los gastos que son alrededor de 200.000, que son los gastos que vamos a incurrir en aseo y en servicios públicos. Quiere decir que en total costos más gastos me da 3 millones. Por esa razón, ustedes observan que aquí no tenemos utilidad bruta, tenemos es pérdida. Entonces, como hemos planteado el negocio hasta ahora, ojo, hemos planteado un negocio que pretende vender aguas saborizadas y rehidratantes a deportistas en un polideportivo municipal que queda ubicado a 2 kilómetros del casco urbano y lo que hemos pretendido es hacer unas inversiones para licuar, producir, refrigerar, al otro día llevar al lugar y vender. Bajo las proyecciones actuales que esperamos vender 300 vasos semanales por 4 semanas, resulta que nos daría pérdida bajo ese modelo de inversión.
He ahí lo importante. Si el negocio está legalmente constituido, nosotros debemos pagar un impuesto. Entonces, hay un impuesto, nunca olviden los impuestos. Todo negocio legalmente constituido en Colombia paga un impuesto y debe cancelarlo. Ese impuesto está destinado a que mejoren vías públicas, condiciones y a sostener toda la maquinaria administrativa del gobierno. Independientemente de si está bien administrado o no, debemos pagar un impuesto. Y finalmente, entonces tendríamos una pérdida neta de alrededor de 2.120.000. Entonces, es aquí donde nosotros decimos, el negocio no es viable. Volvamos un poco, recuerden que nosotros hablábamos de volver un poco a lo que estábamos hablando. Recordemos, por favor, a qué me debe responder el estudio financiero. ¿Es conveniente la inversión inicial? ¿Sí o no? ¿Es conveniente la inversión inicial? ¿Se requieren cambios? ¿Cuál será el efecto del riesgo del proyecto? ¿Y qué financiación es la que más se ajusta? Entonces observe. En este momento, bajo este modelo, bajo esas condiciones de mercado, ¿es conveniente invertir en ese negocio? ¿Sí o no? Bien. No se necesita ser administrador financiero ni ser contador para saber que, como lo estamos planteando en este momento, que es bajo estos gastos, estos costos y esta inversión, tenemos una pérdida en el negocio. Bien. La segunda pregunta es, ¿se requieren cambios? Bien, revisemos el negocio. Entonces, volvamos a revisar con mucha calma la inversión. Partamos de las unidades. Habíamos dicho que 300 unidades. ¿Ustedes recuerdan si el día o el fin de semana? Entonces, si son 300 unidades al fin de semana, aquí hay un error. Revisemos bien los parámetros porque es que no son 1200. Si fueron 300 el sábado y 300 el domingo, quiere decir que entonces no son 1200, sino que serían 300 unidades por 2, porque es sábado y domingo, por 4 semanas. Si eso da así, tendría 2.400 unidades que yo podría vender. ¿Listo? Entonces, como tenemos esas 2.400 unidades, observen cómo la utilidad teníamos inicialmente una pérdida de 2.120.000 si el negocio está legalmente constituido y paga un impuesto. Pero como yo, como yo estoy cambiando a 2.400 unidades ahora, fíjense cómo se reduce la pérdida. Bien. Entonces, observen que nosotros hablábamos que debe responder a cuál será el efecto si se espera sobre las diferentes variables. Acabamos de cambiar una variable, las cantidades. Hay una pérdida relativamente. Miremos a ver qué pasa si podemos vender el vaso a 1.600. Fíjense cómo el riesgo de pérdida es menor. Ahora, cuando ustedes están haciendo esto, este jueguito es peligroso en el sentido de que no debo jugar mucho ni con la expectativa de cuánto voy a vender, ni con la expectativa de el valor. ¿Por qué razón? Porque el valor es susceptible de que el cliente decida irse por otro producto similar que satisfaga esas necesidades. Revisemos en la inversión. Vamos a la inversión y vamos a revisar qué pasó. Tenemos una licuadora industrial. Tenemos un refrigerador. Son inversiones altas. Por aquí habíamos colocado una caja registradora. Arranquemos por decidir qué pasa si yo, en vez de la caja registradora, revisemos bien el detalle. Si yo, en vez de la caja registradora, decido que no, yo voy a tener es una cajita donde voy a ir guardando mi dinero, eliminemos esa inversión, entonces eliminemos la inversión de la caja registradora, coloquémosla en 0. Revisemos entonces ahora que
Rebajando eso, observe que ya maquinaria y equipos se me baja a 132.000, porque ya reduje. Me está afectando mucho, mucho, mucho el arriendo y la construcción. El arriendo. Negociemos con la Junta a ver si bajando a 200.000 pesos el arriendo, negociemos, hablemos con ellos, preguntémosle, mire, por favor, bajemos esto a 200. ¿Qué pasa si yo bajo a 200.000? Si yo logro negociar con la Junta Administradora a 200.000, voy a bajar esa parte. Ya estoy bajando, fíjense que ya mi pérdida bruta ya es 179.000 pesos, ya estoy muy cerca. Bien, ¿qué me está afectando? Miremos el mayor valor. El mayor valor aquí es la mano de obra. Duro. ¿Qué hago con esta mano de obra? ¿No? Si quiero que mi negocio funcione, voy a trabajar más fuerte yo, porque es mi negocio y quiero invertir en él, y voy a contratar a la persona solamente para el día de la preparación, es decir, el viernes. Voy a contratar a una persona solo un día. Entonces vamos a venir aquí, a donde tenemos la mano de obra, y ya la persona no va a trabajar como lo teníamos antes, que era 4 semanas por 3 jornadas, que me daba 12, sino que ahora voy a trabajar es una jornada. Ya me bajó el valor de mi mano de obra. Entonces miremos a ver qué pasó con esto. Uy, ya empecé a tener, vea. Ya empecé a tener acá lo que tiene que ver que ya empecé a tener, perdón, revisamos acá, ya empecé a tener utilidad. Si yo pido que una persona me ayude única y exclusivamente un día, estoy diciendo que el día que yo produzca el viernes, pero aquí serían 4 días, perdón. Aquí es 1 por 4 semanas. Si yo contrato a una persona o le pago a alguien para que me ayude el viernes, que es el día que más duro me toca picar, seccionar, entonces contraté a una persona. La estoy contratando una persona por 4 días al mes. Entonces, solo voy a pagar 160.000. De esa forma ya empiezo a tener una utilidad de 352.000. Y entonces, perdón, que acá es igual esta menos esta. Y tengo una utilidad neta de 235.000 al mes. Resulta que yo observé por acá, en los costos indirectos, que por aquí hay disque estanterías. No vamos a trabajar estanterías. Voy a dejarlo, voy a invertir más adelante. Recuerden que hay momentos. Mientras mi negocio coge impulso, no voy a comprar estantería. Resulta que compré Nevecon para refrigerar las frutas y compré refrigerador. Refrigerador, ¿qué tan necesario es por los primeros 3, 4 meses? ¿No será que más bien le puedo pedir a mi familia que me deje guardar la pulpa en el congelador? Entonces eliminemos ese nevecón. Bajo esas condiciones, entonces yo encuentro que yo puedo trabajar mi negocio de esa forma y voy a tener una utilidad mensual de 258.000 pesos. Observen que ya mi utilidad ya es utilidad mensual. ¿Qué cambié? La persona que me iba a apoyar le había pedido que me apoyara viernes, preparación, sábado y domingo en venta. No, ya sábado y domingo yo me encargo, me va a apoyar solo en la preparación. Reduje unos costos porque había soñado y quería, obviamente, como todo buen emprendedor quiere tener lo mejor, entonces había querido comprar nevecón y refrigerador, no, para congelar puedo utilizar la nevera de la casa y más bien utilizo solo refrigeración para enfriar las bebidas y tenerlas listas, entonces estoy reduciendo un poco los costos. Y adicionalmente, estoy encontrando que había cometido un error acá en lo que tenía que ver con las unidades, porque yo estaba asumiendo 300 vasos como el fin de semana y no, eran 300 vasos y bolsas plásticas que encontré por día. Entonces ahora lo estoy colocando sábado y domingo, o sea, 300 unidades, 2 días a la semana, 4 semanas al mes. Eso me da 2.400 unidades. Si ya no ajusto más los gastos, si ya no ajusto más los costos, es decir, eso que ya calculé es lo que voy a trabajar,
Revisemos aquí a ver en qué momento empiezo a perder. ¿Qué sucede si en vez de 300 vasos vendo 250 vasos? Miremos, 250 vasos. Ya empiezo a tener una pequeña pérdida. ¿Qué pasa? Aclaro, lo estoy haciendo aquí manual porque como está planteado esta hoja de cálculo, ustedes lo pueden hacer de esa forma, ir haciendo el ejercicio, irlo cuadrando. Hay unas herramientas que manejamos a nivel de proyectos que permiten determinar eso y son unas herramientas un poquitico más avanzadas en matemática que permiten hallar el punto de equilibrio. En este caso lo estoy haciendo manual. ¿Qué pasa si yo vendo 260? Ya tengo una utilidad. Estoy mirando acá muy cercanamente 255 unidades. Todavía tengo utilidad. ¿Qué pasa si bajo a 253? ¿Qué pasa si bajo a 251? Ya empiezo a perder. Y si yo paso a 252. ¿Qué quiere decir esto? Que para que mi negocio ni gane ni pierda, fíjense que está muy cercano a tener solo 699 pesos de utilidad, que para que mi negocio funcione, yo debo vender 253 unidades por día, 2 días a la semana, 4 semanas al mes. En este sentido, estoy respondiendo a la pregunta de cuántas unidades son las que yo debo vender para que mi negocio no tenga ni pérdida ni ganancia. Entonces, observen que hemos arrancado de trabajar. Primero, ¿qué necesito invertir? ¿En qué momento lo tengo que invertir? Eso se llama la inversión inicial. Y luego calculé básicamente lo que tenía que ver con la mano de obra. Hice un balance de insumos que yo necesito, materias primas e insumos. Realmente aquí me quedó mal un título, discúlpenme. Esto es materias primas. Perdón. Materias primas. Entonces, tengo aquí materias primas, insumos que necesito para cada producción. Estos costos no se dan si no tengo que producir. Tengo ahí los insumos. Luego, todos esos valores los trasladé a una sola hojita. En esta hojita determiné cuántas unidades quería vender, cuál sería el precio de venta. Entonces, si yo tengo este negocio, esta idea de emprendimiento, va a funcionar de la siguiente manera. ¿Qué quiere decir todo esto que hemos realizado? Que si las condiciones se mantienen, si al implementar la unidad de negocio que es vender aguas saborizadas y rehidratantes en un polideportivo, si bajo las condiciones de inversión que yo he planeado actualmente, que es vender alrededor de 253 unidades diarias, al menos 2 días a la semana y 4 semanas al mes, si yo logro vender esas unidades a 1.600 pesos cada una, teniendo un colaborador una jornada por semana, yo trabajando 16 jornadas por semana, asignándome un salario por jornada de 40.000, bajo una inversión inicial de 5.852.000 pesos, con unos gastos de producción diarios de 800.000, perdón, por jornada de 800.000 pesos. Eso significa que si esas unidades se mantienen, si yo vendo al menos 253.000 pesos mensuales, no voy a tener ni utilidad ni pérdida. Eso significa, en ese caso, ya tomo la decisión si decido implementar el negocio o no, porque este estudio financiero, entre comillas, es más un estudio de costos y gastos básicos. Este estudio de costos y gastos básicos me arroja que yo debo vender como mínimo 253 unidades para poder tener una casi utilidad de 600 pesos.
de 700 pesos. Por lo tanto, yo ya tomo la decisión de si invierto o no invierto en mi negocio. De eso se trata. Ahora, este formato que estamos trabajando, hay unos que son mucho más complejos, que tienen todos los costos y todos los gastos con proyecciones financieras a 5 o 10 años. Es hacer exactamente lo mismo, solo que voy a coger estos costos mensuales, los multiplico por 12, tengo en cuenta que año a año esos costos se me pueden incrementar y las ventas también, y hago el mismo ejercicio, solo que ya no para un mes, sino para un año. Calculo ese año y luego hago lo mismo con los 5 o 6 o 10 años siguientes, y eso me permite determinar si mi negocio va a ser realmente rentable a largo plazo. Quienes quieran hacer ese ejercicio, yo voy a adjuntar un formato que hemos desarrollado con un equipo de trabajo de la universidad para la cual laboro permanentemente, y que es un ejemplo donde están todos los valores de inversión, pero pues ya tiene muchos más factores como depreciación de maquinaria, depreciación de equipos, costos. Se tiene en cuenta el incremento del índice de precio al productor, índice de precio al consumidor y todos los factores que pueden subir o disminuir los precios. Bueno, subir, nunca disminuir. Subir los precios y los valores año a año para determinar si el negocio es rentable. Ese formato va a ir adjunto. Este formatico que tengo acá también lo voy a colocar para que ustedes puedan diligenciar. Recuerden que pueden sumarle filitas e ir sumando. El dominio del Excel no es tan complicado decirle sumando filitas, ir agregando si necesitan más valores o eliminarles. Entonces, pueden utilizarlos para hacerse una idea de su negocio o su propuesta de negocio es rentable o no. En el caso de proyectos de inversión social, no se hace este balance porque este balance es para determinar si voy a tener pérdida o utilidad ofertando un producto o un servicio. Para el caso de los proyectos sociales, simplemente se diligencia el marco lógico, se coloca cada una de las actividades y los valores que tienen, y al final se dice el proyecto cuesta tanto y se va a invertir durante tanto tiempo. La razón es que en los proyectos de inversión social se mide es el costo-beneficio. Tal como les decía, el costo-beneficio es cuánto nos cuesta implementar un proyecto y qué beneficios trae para la sociedad y el entorno donde voy a intervenir. Esa es la diferencia. Cuando hago proyectos de inversión para ofertar productos o servicios, hago un estudio de costos y gastos o un estudio financiero que me permiten determinar si el negocio va a ser rentable y si vale la pena invertir. Y cuando se trata de proyectos de inversión social, hago un análisis costo-beneficio para determinar qué tan alto es el beneficio una vez que se inviertan esos costos y gastos. Bien, con esto entonces estoy terminando el módulo de estudio financiero y estudio técnico, donde como una herramienta de ayuda les permite determinar, muy abuelo de pájaro en este módulo, les permite determinar si su negocio ha de ser rentable o no. Tengan en cuenta, por favor, que no siempre la idea, por muy bonita que salga, les va a dar positiva. Entonces, por favor, no traten de cuadrar esto como decimos aquí en el Tolima, al machete. No, no. No, es que yo lo puedo vender a 2.500. Sí, claro, y voy a tener 1.200.000 de utilidad. ¡Qué maravilla! Sí, claro. Pero resulta que es que están las bebidas gaseosas, las bolsitas de nananá, del té helado, de no sé qué, cantidades de bebidas que pueden ser competencia. Entonces, ese precio no lo fijen tan alegremente porque esos precios están afectados por lo que se llama competencia, la ley del mercado. Entonces, hay unas gaseosas de 250 mililitros, ¿cuánto vale? Entonces, en ese caso, más bien compro las gaseosas, las refrigero y las llevo y no tengo que ponerme a invertir, ni a cortar, ni a picar. Entonces, por favor, siempre que estén tratando de determinar el número de unidades que ustedes quieren vender o que deben vender para tener utilidad, revisen sus costos y gastos primero, y en último lugar revisen las unidades a vender y los precios, porque pueden equivocarse y hacer
Cuentas alegres, decían mis padres. No hay que hacer cuentas alegres, se hacen las cuentas exactas. En proyectos, por favor, no trabajen con el concepto de todo mundo quiere. No. En formulación de proyectos trabajamos con cifras basadas en hechos, no en conceptos. Es que todo mundo quiere. Todo mundo quiere son los de mi familia. Todo mundo le gusta el pescado. No, a mi familia le gusta el pescado, pero a la demás gente no lo sabemos. Igual sucede con la mayoría de productos. Todo el mundo quiere comer perro caliente, no es tan cierto. Hay quien quiere hamburguesa o quien quiere patacón. Es que a todo el mundo le gusta la gaseosa, no es tan cierto. Entonces, por favor, primero, en proyectos seamos aterrizados. Revisemos el concepto de qué le gusta a la gente realmente, a cuánta gente le gusta, a cuántos podríamos venderle, y ese es nuestro objetivo de venta. Y segundo, los precios no se fijan porque yo creo que cuesta. Hay que revisar la competencia a ver qué precios son los que tienen establecidos, porque ellos pueden estar vendiendo por debajo y nos puede afectar. Les dejo el mensajito ahí. Ustedes ya saben, mi nombre es Felipe Montaña. Felipe Alexander Montaña, soy ingeniero industrial. Trabajo normalmente con la Universidad de Ibagué y he sido llamado a trabajar aquí con lo que tiene que ver con el concepto, con los conceptos de formulación de proyectos. Con esto ya termino lo que tiene que ver, terminamos lo que tiene que ver con formulación básica de proyectos. En nuestro módulo anterior, en nuestro próximo módulo, que sería el último, vamos a trabajar algunos conceptos que son muy importantes que ustedes los tengan en cuenta y que nos van a permitir aterrizar nuestro proyecto dentro de nuestro marco de entorno social. Recuerden que cuando nosotros estamos formulando un proyecto, sea de social o sea productivo, debemos hacer algo que se llama el diagnóstico. Y el diagnóstico no es más que revisar cómo está nuestro municipio y si es local, nacional e importante, el entorno económico, político, social, legal, cultural e institucional. ¿Por qué es importante el concepto? Porque hoy en día estamos en un mundo global. Trabajamos desde las localidades para un mundo global. Hace 30 años era un poco difícil pensar que un turista norteamericano o europeo iba a venir a Ibagué o al Tolima a hacer turismo. Hoy en día trabajamos desde lo local con un mercado global. Por tanto, es importante que se analicen todas las variables sociales, económicas, políticas y legales que pueden beneficiar o afectar una unidad de negocio o un proyecto independientemente del proyecto que sea. Bien, sin más, entonces me despido de ustedes en esta ocasión, terminando el módulo de formulación de proyectos y quedaría el módulo de algunos aspectos a tener en cuenta para que nuestro negocio funcione de manera adecuada. Agradezco profundamente a la CEPAL en la sección Colombia que me han brindado la oportunidad de poder compartir mis conocimientos y agradezco a aquellas personas que hayan hecho seguimiento de cada uno de estos módulos y espero que sirva para los propósitos que ustedes lo han fijado. Muchas gracias, nos veremos en nuestra próxima sesión que tiene que ver con aspectos a tener en cuenta para la creación y formulación de un proyecto. Muchas gracias.